¿Alguna vez has sentido que un detalle insignificante, una pequeña inconsistencia, se interpone entre tú y la verdad? Imagina un mundo donde la percepción se moldea por la conveniencia, donde una verdad conveniente se acepta sin cuestionar, incluso cuando las señales más sutiles sugieren lo contrario. En el corazón de una vasta fortuna, entre los muros dorados de una mansión que respira opulencia, reside una historia que desafía las apariencias. El heredero de un imperio, un joven destinado a llevar las riendas de un legado, vive bajo la sombra de una supuesta discapacidad, la sordera. Es un diagnóstico aceptado por todos, un velo que limita su interacción con el mundo, un pasaje directo a una existencia confinada y predecible. Para la familia, para los allegados, es una realidad inmutable, un hecho sobre el cual no se permite la duda. Su mundo se ha construido sobre esta premisa, y cualquier desviación sería una amenaza a la estructura cuidadosamente erigida. Sin embargo, en los rincones menos visibles de esta opulenta morada, en la bulliciosa y perfumada cocina, una mujer de humildes orígenes y agudeza excepcional, la cocinera, comienza a percibir grietas en esta fachada de certeza. No es una detective profesional, ni una experta en audiología, sino una observadora nata, una de esas almas que ven lo que otros pasan por alto, que escuchan el murmullo de la verdad en medio del estruendo de la vida cotidiana. Su herramienta no es un microscopio, sino un sentido común agudizado por la empatía y una curiosidad innata. Un día, un incidente trivial, un estruendo metálico, cuando un pesado platillo cae al suelo, rompe la monotonía. Para la mayoría, es solo ruido, un accidente más en la rutina de una gran casa, pero para la cocinera es una nota discordante, una anomalía que resuena en su interior, un leve movimiento de cabeza del joven, un giro casi imperceptible, un atisbo de reacción que escapa a la atención general, pero que ella, con su oído entrenado por años de escuchar los ritmos de la cocina, nota. Es un detalle minúsculo, uno que cualquiera podría descartar como una casualidad, una coincidencia sin importancia. Pero en la mente de la cocinera, esa chispa se enciende, alimentando una duda que pronto se convierte en convicción. Y si lo que todos dan por sentado, lo que se ha convertido en la narrativa aceptada, fuera en realidad una elaborada farsa. Esta sospecha, nacida de un sonido y una reacción sutil, la impulsa a un camino peligroso. Se enfrenta a un sistema de creencias arraigado, a un poder establecido que no tolerará el cuestionamiento. Su misión se vuelve silenciosa pero firme: desvelar la verdad detrás de la supuesta sordera del heredero. No se trata de una búsqueda de gloria personal, sino de la firme creencia en la justicia y en el derecho a la verdad. La historia que se despliega no es solo la de un joven y su condición, sino la de la percepción, la de la fuerza de la convicción contra la inercia de la falsedad, y de cómo un solo individuo, armado con la verdad y la determinación, puede desafiar las estructuras más imponentes. Es un recordatorio de que, a menudo, las verdades más profundas se esconden en los detalles más pequeños, en los sonidos que solo los oídos verdaderamente atentos pueden discernir, y que el destino de imperios, o al menos de fortunas, puede pender del hilo de una observación perspicaz. Nos adentraremos en un mundo donde las apariencias engañan y donde la verdad, como un eco lejano, espera ser escuchada por aquellos dispuestos a prestar atención. La génesis de esta sospecha, para la cocinera, no brota de la nada, sino de una profunda comprensión de la comunicación no verbal, un lenguaje que trasciende las palabras y las afirmaciones dogmáticas. Ha pasado años observando las dinámicas familiares, las interacciones sutiles que delatan emociones y verdades ocultas. No se trata solo de notar un movimiento de cabeza. Es la interpretación de ese gesto en el contexto de un sonido específico,
la correlación entre un evento auditivo y una respuesta física que para la mayoría sería invisible. Esta habilidad de decodificar el lenguaje corporal, de leer las microexpresiones y los movimientos involuntarios, es un arte que ha perfeccionado en el crisol de la observación diaria. Piénsese en cómo un músico puede percibir una nota ligeramente desafinada en una orquesta completa, o cómo un jardinero experimentado detecta la primera señal de enfermedad en una planta por un sutil marchitamiento. De manera similar, la cocinera, expuesta constantemente a un flujo de información sensorial, ha desarrollado una sensibilidad particular para las incongruencias. Su labor en la cocina, lejos de ser mundana, la ha entrenado en la detección de anomalías, un cambio en la textura de una masa, un aroma que no corresponde a los ingredientes esperados, un silencio inusual en el bullicio habitual. Estas pequeñas desviaciones son su pan de cada día y le han enseñado a valorar la importancia de los detalles aparentemente insignificantes. Por consiguiente, cuando el joven reacciona al estruendo del platillo, ella no ve una simple respuesta refleja, sino una confirmación de una hipótesis que ha ido gestándose en su mente. Es la acumulación de estos pequeños momentos, la suma de observaciones que no encajan con la narrativa oficial, lo que fortalece su convicción. La aparente sordera del heredero se convierte en su mente en una cortina de humo, una estrategia o una circunstancia fabricada cuyo propósito aún desconoce, pero cuya falsedad percibe con una certeza irrefutable. Adentrarnos ahora en la psicología detrás de la posible simulación o la perpetuación de esta condición. Si el joven no es realmente sordo, ¿cuál sería el motivo para mantener tal fachada? Las posibilidades son tan vastas como las motivaciones humanas. Podría ser una estrategia de evasión, un intento de escapar de las abrumadoras responsabilidades que conlleva ser el heredero de una fortuna colosal. Quizás la presión de las expectativas, el peso de un legado, lo ha llevado a buscar un refugio en una condición que lo exime de esas cargas. O tal vez, y esto es una consideración más sombría, la sordera fue impuesta por otros. Una forma de control o manipulación para mantenerlo dócil y maleable, o incluso para facilitar la ascensión de otro miembro de la familia. La cocinera, al ser una observadora externa a los círculos íntimos de poder, tiene la ventaja de una perspectiva menos sesgada. No está emocionalmente invertida en mantener la imagen de la familia, lo que le permite ver las cosas con una claridad que quizás los demás han perdido o han elegido ignorar. Su conocimiento de la dinámica doméstica, de las visitas de tutores, de las sesiones de terapia, le ha proporcionado un contexto rico para interpretar estas señales. Ha visto la forma en que se le dirige la palabra al joven, la entonación condescendiente, la tendencia a hablar sobre él en lugar de con él. Cada uno de estos detalles, cuando se unen, pintan un cuadro que contradice la simple realidad de una discapacidad auditiva. La cocinera, al enfrentarse a esta discrepancia, se ve obligada a considerar las implicaciones éticas de su descubrimiento. ¿Qué hacer con esta verdad? Su silencio hasta ahora ha sido una forma de no interferir, de mantenerse al margen de los asuntos de la familia. Pero la evidencia de una posible injusticia, de una mentira que podría tener profundas consecuencias para el joven y para el futuro de la fortuna, la empuja a actuar. La posición de la cocinera como una empleada de servicio, un rol socialmente inferior dentro de la jerarquía de la mansión, presenta un desafío formidable. No posee la autoridad inherente de un familiar o un miembro del personal de mayor rango. Su palabra, por sí sola, difícilmente podría contrarrestar las afirmaciones de la familia o de los médicos que han diagnosticado la supuesta sordera. Esto la coloca en una posición de vulnerabilidad, donde su credibilidad puede ser fácilmente socavada.
Sin embargo, su conocimiento íntimo de la rutina diaria, de los hábitos y de los espacios privados de la casa le otorga una ventaja estratégica. Ella es testigo de momentos que otros no ven, de las interacciones espontáneas del joven cuando cree que nadie lo observa, de las conversaciones que ocurren en su ausencia. Por ejemplo, podría haber notado cómo el joven reacciona a la música ambiental cuando cree que está solo, o cómo responde a las llamadas de atención que no son directamente dirigidas a él, pero que se producen en su proximidad auditiva. Estos son los pequeños actos de evidencia que, acumulados, constituyen un argumento sólido. La decisión de la cocinera de actuar no es impulsiva, es el resultado de una evaluación cuidadosa de los riesgos y las posibles recompensas. Ella comprende que un movimiento en falso podría no solo costarle su puesto, sino también aislarla y desacreditarla por completo. Por ello, su enfoque debe ser metódico y discreto. Debe buscar corroboración, quizás a través de otros miembros del personal de confianza, o planificar cuidadosamente cómo presentar sus hallazgos de manera que no pueda ser fácilmente descartada. El peso de la verdad recae ahora sobre sus hombros, y la forma en que elija llevarlo determinará no solo el destino del joven heredero, sino también la integridad de su propia conciencia. Es un dilema moral complejo, el deber de lealtad a su empleador versus la obligación de defender la verdad y la justicia. Consideremos las herramientas y métodos que la cocinera podría emplear para validar sus sospechas sin levantar sospechas. Podría, por ejemplo, comenzar a realizar pruebas sutiles y discretas. Quizás dejar caer objetos de forma más frecuente, variando el tipo de sonido, para observar patrones de reacción. Podría introducir conversaciones con palabras clave, observando si hay algún indicio de comprensión que no se manifieste de manera abierta. Otra táctica podría ser la de accidentes orquestados, como dejar caer un libro ruidosamente cerca de él mientras está absorto en una actividad, o reproducir música a un volumen moderado y observar si hay algún movimiento corporal, algún tarareo inconsciente, alguna indicación de que está percibiendo el sonido. La clave está en la sutileza. Cualquier acción que sea demasiado obvia podría alertar a quienes perpetúan la farsa, si es que existe tal farsa. La cocina misma, con su constante actividad y su relativa privacidad, podría convertirse en su laboratorio. Podría utilizar los sonidos habituales de la cocina, el chisporroteo del aceite, el golpeteo de los utensilios, para calibrar las reacciones del joven en diferentes contextos. Si, por ejemplo, un fuerte golpe de olla provoca una reacción perceptible cuando él está distraído, pero una caída de platillo, supuestamente no, esto indicaría una inconsistencia en la forma en que se presenta la sordera. El objetivo no es confrontar directamente, sino recopilar evidencia irrefutable que cuando sea presentada no pueda ser negada. La naturaleza misma de la verdad en este contexto se vuelve maleable y sujeta a interpretación. Lo que para la mayoría es un hecho establecido, para la cocinera es una hipótesis que requiere verificación. Este es un microcosmos de cómo la verdad puede ser construida socialmente, influenciada por el poder, la conveniencia y el deseo de mantener el status quo. La cocinera, al desafiar esta verdad aceptada, se convierte en una agente de disrupción. Su percepción, basada en la observación empírica y la intuición, choca con la narrativa oficial, respaldada por la autoridad médica familiar. La pregunta que surge es, ¿qué hace una persona cuando su percepción directa entra en conflicto con la autoridad establecida? ¿Confía en sus propios sentidos y en su juicio o se somete a la verdad dictada por otros? La historia de la cocinera es, en esencia, un examen de la epistemología personal frente a la epistemología social.
Ella representa la idea de que la verdad no siempre es lo que se nos dice que es, sino lo que podemos discernir a través de la observación atenta y el pensamiento crítico. Su valentía radica en atreverse a cuestionar, en no aceptar pasivamente las explicaciones convenientes y en buscar activamente una realidad más profunda, incluso cuando ello implique un riesgo personal considerable. Finalmente, la historia de la cocinera nos invita a reflexionar sobre el poder de la observación y la importancia de no subestimar a quienes habitan en los márgenes de la sociedad. A menudo son las personas en posiciones de menor visibilidad quienes poseen una perspicacia única sobre las dinámicas de poder y las verdades ocultas. Su capacidad para notar lo que otros pasan por alto no proviene de una educación formal en análisis social, sino de una vida dedicada a la atención a los detalles, a la lectura de las necesidades y las emociones humanas en su entorno más inmediato. En la opulenta mansión, donde las apariencias y las formalidades reinan, la cocinera representa la autenticidad y la fuerza de la verdad basada en la experiencia directa. Su lucha silenciosa por revelar la farsa es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la creencia inquebrantable en que, al final, la verdad, como un sonido persistente, siempre encontrará una manera de ser escuchada por aquellos que están dispuestos a prestar atención. Al tejer los hilos de esta compleja trama, nos encontramos en un punto de inflexión crucial, donde las percepciones individuales y las realidades impuestas convergen en un espectro de posibilidades fascinantes. Hemos transitado por los senderos de la duda sutil, la observación meticulosa y las profundas implicaciones de una verdad oculta. La narrativa nos ha llevado a considerar cómo las estructuras de poder, a menudo respaldadas por el consenso aparente, pueden erigirse sobre cimientos frágiles, susceptibles a ser desmoronados por la más mínima anomalía. La cocinera, con su aguda sensibilidad y su persistente cuestionamiento, emerge no solo como una figura de esperanza, sino como un catalizador del cambio, demostrando que la verdadera comprensión reside a menudo en la capacidad de escuchar el silencio entre las notas, de percibir la verdad en los gestos que escapan al ruido de la convención. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, es palpable cómo la fuerza de una convicción personal, alimentada por la evidencia empírica y una intuición bien fundamentada, puede desafiar las narrativas dominantes. La manera en que la información se filtra, se interpreta y, en última instancia, se acepta, revela las capas de complejidad inherentes a la percepción humana y a la dinámica social. Lo que una vez pareció ser un hecho inamovible, al ser examinado a través de una lente de escrutinio riguroso y una voluntad inquebrantable de buscar la verdad, comienza a revelar sus inconsistencias, sus puntos ciegos, sus posibles manipulaciones. La historia nos ha enseñado que la complacencia ante lo aparente puede ser el mayor obstáculo para desentrañar la realidad subyacente. En esta encrucijada, la convergencia de las observaciones discretas y las posibles motivaciones subyacentes crea una resonancia particular. La aparente solidez de una fachada social o familiar, cuando es examinada desde una perspectiva externa y desprovista de intereses creados, puede revelar grietas inesperadas. La cocinera, al encarnar esta perspectiva, se erige como un faro que ilumina la fragilidad de las verdades construidas sobre la omisión o la conveniencia. La acumulación de estos detalles, como pequeñas gotas de agua que erosionan la piedra, nos prepara para comprender la magnitud del impacto que un solo individuo, armado con la verdad y la audacia,
puede tener en el delicado equilibrio de las estructuras establecidas. La anticipación se cierne, invitándonos a considerar las ramificaciones finales de este delicado y silencioso enfrentamiento. La cocina, ese espacio a menudo relegado a la periferia de la gran narrativa de la opulencia, se revela como el epicentro de una verdad silenciosa. En su bullicio controlado, entre el aroma del pan recién horneado y el tintineo de los utensilios, una cocinera, con la sagacidad que sólo la observación desapasionada puede otorgar, ha desentrañado el eco de una mentira. No fue un estruendo de revelación dramática, sino la delicada cadencia de un oído atento captando la discordancia en la sinfonía de lo aceptado. El joven heredero, envuelto en el manto de una supuesta sordera, se convierte en el epicentro de esta verdad esquiva, y la cocinera en la guardiana de una percepción que desafía la complacencia general. Su viaje, lejos de ser una cruzada ruidosa, es un testimonio de la sutileza, de cómo las verdades más profundas a menudo se susurran en los intersticios de la vida cotidiana, esperando ser escuchadas por aquellos que se atreven a escuchar más allá de lo obvio. La narrativa de la mansión, con sus muros dorados y sus vidas cuidadosamente orquestadas, nos enseña que la realidad es, en gran medida, una construcción. Lo que se percibe como verdad puede ser, en realidad, el resultado de acuerdos tácitos, de conveniencias familiares o, en el peor de los casos, de manipulaciones deliberadas. La aparente discapacidad del heredero, aceptada sin cuestionamientos por la mayoría, se convierte en un espejo que refleja la tendencia humana a preferir la comodidad de lo conocido sobre la incomodidad de la investigación profunda. La cocinera, al negarse a sucumbir a esta tendencia, nos recuerda que la autenticidad exige una vigilancia constante de nuestras propias percepciones y de las verdades que se nos presentan, especialmente cuando emanan de fuentes con intereses creados. Su papel subraya la importancia de la perspectiva externa de aquellos que, al no estar intrínsecamente ligados a la narrativa dominante, pueden ofrecer un juicio más claro y desapasionado. Este relato, en su esencia, es una oda a la agudeza de la observación y al poder transformador de la duda constructiva. Nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las apariencias y la resistencia de la verdad, incluso cuando se encuentra enterrada bajo capas de engaño o indiferencia. La cocinera, en su humildad y discreción, demuestra que el coraje no siempre se manifiesta en grandes gestos, sino a menudo en la perseverancia silenciosa de la indagación. Al final, la verdadera práctica comienza ahora, la de cultivar nuestra propia capacidad para percibir más allá de lo evidente, para cuestionar las narrativas que damos por sentadas y para recordar que, en el intrincado tapiz de la existencia, los hilos más finos a menudo sostienen los patrones más significativos. La verdad, como un eco persistente, aguarda en los silencios, en los gestos fugaces, esperando la atención de un oído verdaderamente atento.